noches a todos. Qué bueno que ya se conectaron, porque hoy empezamos un libro muy interesante. De verdad es que nos vamos a quedar sorprendidos de todo lo que vamos a aprender de la vida de este hombre que es uno de mis favoritos para leer en la Biblia, incluso de mis libros favoritos. Cuando siento que me han pasado muchas cosas, cuando he sentido que todo me pasa a mí, cuando hemos sufrido por algo, vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con el libro de Job y nos quedamos con la boca abierta de lo que pasó Job. Bueno, pues les tengo esta magnífica noticia. El día de hoy iniciamos un nuevo libro, igual con el escritor Charles R. Swindoll, y nos da mucho gusto. Job, un hombre de resistencia heroica. Así se llama este libro. La escasez de héroes es algo que me ha preocupado durante años, y no soy el único. Amigos, otras personas que conozco y algunos autores que leo concuerdan en que las filas de los héroes se han reducido notablemente, ya sea porque los cínicos de este tiempo se deleitan en subrayar las fallas más insignificantes de los famosos, o porque aquellos a quienes una vez admiramos desde lejos no lograron pasar las más rigurosas pruebas de fuego del examen más minucioso, o porque el público simplemente se ha cansado del síndrome del héroe caído. Aún la idea de llamar a alguien nuestro héroe es vista con malos ojos en nuestra cultura moderna. El temor de descubrir algún hecho oculto que desacredite a quien admiramos nos ha quitado la confianza que antes poníamos en los demás. No obstante, sigo convencido de que necesitamos héroes. A pesar de las imperfecciones de la naturaleza humana, nuestros corazones anhelan ser estimulados por ejemplos de grandes cualidades que nos sirvan de modelo en nuestra vida diaria. Somos fortalecidos por las vidas ejemplares, especialmente de aquellos que se han ganado el derecho de ser respetados por su carácter, sacrificio, paciencia y capacidad de perseverar a pesar de las dificultades, injusticias, sufrimientos y fracasos. Nuestros héroes no tienen que ser perfectos. Deben, sin embargo, ser valientes, auténticos, de gran lucidez y estar dispuestos a soportar cualquier sacrificio o costo. Necesitamos héroes íntegros y conscientes, hombres y mujeres que podamos admirar, no porque ejemplifiquen arranques repentinos de valentía, sino porque representan la esencia de la grandeza y perseveran hasta el fin. La fortaleza de carácter hasta el fin es parte vital de esa grandeza. Por tener esa gran nube de testigos que nos estimulan, somos más capaces de soportar. Peter Gibbon, en su espléndido libro A Call to Heroism, un llamado al heroísmo, concuerda con esto. No puedo imaginarme un mundo sin héroes, un mundo sin genio y sin nobleza, sin iniciativas enaltecedoras, sin elevados propósitos y sin valentía trascendente, sin riesgos y sufrimientos. Sería un mundo gris y aburrido. ¿Quiénes nos mostrarían el camino o fijarían las marcas? ¿Quiénes nos mostrarían el camino o fijarían las marcas? ¿Quiénes nos inspirarían y consolarían? ¿Quiénes nos infundirían vigor y protegerían del desánimo? Al comprender la importancia siempre presente de los modelos de grandeza en quienes podamos confiar, a fines del siglo anterior comencé a escribir una serie de libros basados en las vidas de hombres y mujeres selectos cuyas biografías aparecen en las páginas de la Biblia. Llamé a la serie Grandes Vidas de la Palabra de Dios. En los últimos 4 años he publicado 6 volúmenes y la respuesta ha sido maravillosamente grata. Si usted me ha acompañado en estos bosquejos biográficos, recordará las vidas que hemos examinado juntos. David, Esther, José, Moisés, Elías y Pablo. Pablo es el que leímos por último. El año pasado descubrí otro héroe metido en el texto bíblico. No estaba escondido ni era desconocido, pero nunca me había dado cuenta de lo importante que era hasta que comencé una investigación a fondo de quién era y lo que soportó. Job sobresale admirablemente en el antiguo libro que lleva su nombre, pero dado que la mayor parte de su historia está tan llena de sufrimiento, desgracias, de humillaciones y aflicciones,
Al mismo tiempo que padece de una enfermedad que lo consume y sostiene un acalorado y prolongado debate con varios de sus amigos, la mayoría de nosotros no nos hemos tomado el tiempo para examinar su vida con profundidad. Una fugaz mirada a sus circunstancias deja al lector destrozado y desconcertado. Para la mayoría, Job es una dolorosa ilustración de la tragedia, poco más que una víctima impotente del trabajo, del trato injusto, antes que un hombre de asombrosa perseverancia. Por el contrario, un cuidadoso examen de la vida de este hombre, especialmente de su respuesta a las dolorosas experiencias que atacaron su vida antes apacible y piadosa, nos convencerá de que este es otro héroe cuyas cualidades personales vale la pena imitar. Antes de que comencemos nuestro viaje al mundo de Job, tengo que hacer una pausa para expresar mi gratitud a quienes me ayudaron a llevar a final término este libro. Y ahora llegó el momento de remontarnos en el tiempo para encontrarnos con este hombre en la tierra de Uz, quien pronto emergerá de unas páginas antiguas para convertirse en un héroe moderno en su corazón. Mi esperanza es que usted llegue a entender de una manera personal la verdad de lo que Pablo escribió una vez en cuanto a las escrituras del Antiguo Testamento. Romanos 15:4. Aunque fueron escritas hace mucho tiempo, podemos estar seguros de que fueron escritas para nosotros. Dios quiere que la combinación de su firme y constante llamamiento y el consejo cálido y personal de las escrituras nos caractericen, manteniéndonos alertas para cualquier cosa que Él quiera hacer después. Teniendo esto en mente, puede ser que Dios esté deseando prepararle para algunas de las mismas cosas que Job soportó. Le aconsejo que ponga mucha atención a todo lo que va a comenzar a leer. ¿Quién sabe lo que Dios quiera hacer después? Charles Swindoll. Job, un hombre de resistencia heroica. Capítulo 1. Título: Se prepara el escenario para el desastre. La vida es difícil. Esta franca afirmación de 4 palabras es una valoración precisa de nuestra existencia en este planeta. Cuando el escritor del libro bíblico llamado Job tomó su estilete para escribir su historia, pudo haber comenzado con una oración parecida e igualmente franca: la vida es injusta. Nadie puede negar que la vida se caracteriza por penalidades, aflicciones y dolores de cabeza. La mayoría de nosotros hemos aprendido a enfrentar la realidad de que la vida es difícil, pero injusta. Algo se hace presente en lo más profundo del ser de la mayoría de nosotros para hacer que nos resulte intolerable el aceptar y enfrentar lo que es injusto. Nuestra inclinación natural a la justicia sustituye a nuestra paciencia para tolerar el dolor. Me vienen a la mente un par de ejemplos. Usted nació y fue criado en Canadá y siempre ha patinado sobre el hielo, hasta donde puede recordar. A medida que crece y mientras patina, sueña con participar algún día en los Juegos Olímpicos. El patinaje es difícil. Usted se ha caído más veces de las que puede recordar, pero en cada caída aprende otra lección y cada año que pasa perfecciona su técnica. Finalmente aprende a patinar muy bien. Se busca un maestro especial y encuentra a una compañera de patinaje, que es también de su país. Ambos comparten el sueño de estar patinando en las Olimpiadas de Invierno de Salt Lake City en el año 2002. Finalmente les llega el momento. Al ser anunciados sus nombres, se deslizan suave y graciosamente sobre el hielo. Su sueño se ha convertido en realidad. Ejecutan sus movimientos a la perfección, mucho mejor que antes. Están seguros de que al terminar lograrán la medalla de oro por su actuación. Antes estaban extasiados hasta que vieron la puntuación. El alma se les cae a los pies. Al leer los números se dan cuenta de que recibirán la medalla de plata, mientras que otra pareja menos calificada que ustedes se llevará el oro. En ese momento la vida es difícil. Sin embargo, después de algunas horas descubrirán que la calificación fue recortada, que la competencia estaba arreglada. De hecho, uno de los jueces sería retirado más tarde. Ustedes no sabían eso en el momento que vieron la puntuación. Cuando lo descubren, lo difícil se convierte en injusto y esto es un asunto completamente diferente. Una vez que se enteran de que la calificación fue deliberadamente injusta, no pueden tolerar la idea de aceptar la medalla de plata. Mi segundo ejemplo no tiene un buen final. Usted es un padre o madre soltera que vive a unos 2000 kilómetros de distancia de una oferta de trabajo que le llega desde Houston. Por tanto,
piensa seriamente en mudarse con sus 3 hijos, todos ellos menores de 15 años, más al sur para conseguir un mejor empleo, trabajando por mucho más dinero en una compañía que está prosperando. Usted se muda y comienza a trabajar para la compañía Enron. Esta compañía es una de las más grandes y prósperas empresas en el campo petrolero y quebró de manera abrupta por manejo económico deshonesto, afectando a todos sus accionistas, quien lo perdieron todo. Bueno, usted se muda y comienza a trabajar para la compañía Enron. Se siente una persona satisfecha y cómoda. Las cosas están saliendo realmente bien. Las cosas han mejorado. Le está yendo tan bien que decide invertir en las acciones de la compañía. Se gana un buen dinero. El futuro es brillante y la información que hay es que esta es la mejor compañía en la cual invertir. Incluso le va a dar al nuevo estadio de la ciudad de Houston el nombre de Enron Corporation, pero luego un día escucha unos comentarios preocupantes durante el tiempo de descanso. El rumor en la oficina no es nada positivo. Usted duda de lo que oye, lo cuestiona y en realidad se lo saca de la cabeza porque después de todo el dinero de su jubilación está puesto allí. E igualmente sus beneficios médicos y su seguridad económica. De repente, casi antes de que pueda parpadear, recibe una carta de despido y todo se acabó. Lo perdió todo. No fue falta suya. Usted estaba haciendo un buen trabajo, cambió de empleo y se mudó por razones válidas y ahora enfrenta la amenaza de perder su casa. La vida es difícil al pensar en cómo contárselo a sus hijos. Un par de días después se está duchando y nota una pequeña hinchazón debajo de su seno izquierdo. El estómago se le revuelve, no puede creerlo. 2 días más tarde, la biopsia revela que tiene un cáncer agresivo. Oh, olvidaba mencionar que hace 3 años su esposo la abandonó por una asistente mucho más joven y atractiva que, a propósito, les está yendo muy bien. Ambos tienen nuevos autos, empleos bien pagados y no tienen niños. ¿Y usted? Tiene que irse a vivir con sus padres ancianos, ninguno de los cuales tiene buena salud y su pequeña casa tiene solo 3 dormitorios. Un día se le viene encima toda la carga. La vida no es solo difícil, es definitivamente injusta. Bienvenidos al mundo de Job. Sin darse cuenta, usted acaba de entrar en el territorio de Job y pensar que algunos creen que la Biblia es irrelevante. No solo que la historia de Job es relevante, sino que además constituye una de las más antiguas y mejores composiciones literarias de todos los tiempos. Algunos le ponen como fecha los días del Génesis. A la luz de la edad de Job, esta es la categoría de lo escrito durante los días de los patriarcas. Martín Lutero utilizó una vez estas dos palabras para referirse al libro de Job: magnífico y sublime. El ensayista escocés del siglo XIX, Thomas Carlyle, escribió: pienso que no hay nada escrito en la Biblia o fuera de ella de igual mérito literario. Victor Hugo, el poeta y escritor francés, llegó a la conclusión de que Job es tal vez la obra maestra de la mente humana. Eugene Peterson, un escritor contemporáneo, dice en su introducción al libro de Job, en su paráfrasis, The Message, el mensaje: no solo porque sufrió Job es importante para nosotros, es porque sufrió de la misma manera que sufrimos nosotros en las áreas vitales de la familia, de la salud personal y de las cosas materiales. Job es también importante para nosotros porque cuestionó profundamente su sufrimiento y protestó valientemente por él. En verdad fue al que más sabe sus preguntas. En verdad fue al que más sabe con sus preguntas. No es el sufrimiento lo que nos aflige, es el sufrimiento injusto. Casi todos nosotros, cuando éramos unos muchachos, tuvimos la experiencia de desobedecer a nuestros padres y ser castigados por ello. Cuando esa disciplina estaba relacionada con nuestra falta, tenía un cierto sentido de justicia. Cuando nos portamos mal, somos castigados. Sin embargo, una de las sorpresas que nos llevamos a medida que envejecemos es que no hay una correlación real entre la cantidad de faltas que cometemos y la cantidad de dolor que experimentamos. Una sorpresa aún mayor es que muchas veces es todo lo contrario. Nos portamos bien y somos derribados. Hacemos lo mejor que somos capaces de hacer y justo cuando estamos esperando recibir nuestra recompensa, somos golpeados en lo más vulnerable y nos tambaleamos. Título: un análisis rápido y malicioso.
Estas palabras describen precisamente lo que sucedió con Job. La vida no es simplemente difícil, se le volvió absolutamente injusta. Es posible que usted no sepa nada de la agonía de Job. Es fácil pensar que una historia tan antigua sea conocida por nosotros, pero tal vez es nueva para usted. Por tanto, permítame unas pocas líneas para hablarle de un análisis rápido y malicioso. Job fue un hombre de una sincera y sin igual piedad. También fue un hombre que tuvo una prosperidad bien merecida. Fue caballeroso, piadoso, extremadamente rico, excelente esposo y padre fiel. Pero en una rápida y brutal sucesión de calamidades, Job se vio reducido a una torcida masa de quebrantamiento y aflicción. La extraordinaria acumulación de desastres que lo golpearon habría sido suficiente para acabar con cualquiera de nosotros hoy en día. Job quedó materialmente arruinado, sin casa y sin hijos. Lo vemos allí de pie sobre una colina azotada por el viento, junto a las 10 recientes tumbas de sus hijos que han muerto. Su esposa se deshace en profundos suspiros de dolor mientras se encuentra arrodillada a su lado, acabando de oírle decir, ya sea que Dios nos dé o nos lo quite todo, le seguiremos. Se inclina hacia él y le susurra, maldice a Dios y muérete. Haga una pausa, piense en el sufrimiento de ambos y recuerde que el hombre no había hecho nada para merecer un dolor tan grande. Mi amigo Michael Easley, quien también es pastor, cuando le envié un mensaje electrónico recientemente y le mencioné mis planes de escribir un libro sobre Job, llamándolo un hombre de resistencia heroica, me respondió rápidamente y me previno en cuanto a tratar un tema así. Uno nunca sabe qué sucederá cuando se mete en historias como la de Job, me escribió. Tú muchas veces te conviertes en participante de lo que escribes. Una especie de frío me subió por la espalda, pero para evitar que eso me pusiera sombrío, añadió este toque de humor. Tengo un amigo que estaba conduciendo su auto una noche y buscaba en el dial una estación de radio para que le hiciera compañía. Finalmente sintonizó a un predicador que estaba comenzando una serie sobre el libro de Job. El predicador había titulado su mensaje radial, No puedo comer de día, no puedo dormir de noche, y la mujer que amo no me trata bien. No está mal, ese era Job en menos de 20 palabras. La única diferencia es que no había nada de divertido en la historia real. El sufrimiento injusto nunca es divertido. La miseria y el misterio se añadieron al insulto y a las heridas del desastre que fue la vida real de Job. Mientras está allí sentado con úlceras en su piel que han comenzado a supurar, con el cuerpo hinchado y lleno de fiebre y produciéndole una picazón enloquecedora que no se detiene, Job mira los rostros de los 3 amigos que se presentan en escena. Se sientan y miran al hombre durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra. Imagínate lo que fue eso. Primero, no lo reconocen, lo que le dice algo del grado de su hinchazón y de las llagas que cubren su cuerpo. Lo que ven hace que no encuentren qué decir durante toda una semana. Lamentablemente no se quedaron callados. Cuando finalmente hablan, no tienen nada que decir sino críticas, acusaciones e insultos. Estás recibiendo lo que mereces. Aunque presentaron sus cortantes comentarios en términos más filosóficos, demostraron ser inmisericordes. El dolor de Job solo se hizo más intenso. Su miseria se convierte en misterio con el silencio de Dios. Si las palabras de sus supuestos amigos son difíciles de oír, el silencio de Dios se vuelve totalmente intolerable. No es sino hasta el capítulo 39 del libro que Dios finalmente rompe el silencio. Después de tanto tiempo, si fueron solo unos pocos meses, trate de imaginar eso. Usted se ha convertido en el objeto de las acusaciones de sus supuestos amigos y los cielos se han vuelto tinieblas mientras implora recibir respuestas del Altísimo, quien permanece misteriosamente mudo. No recibe ningún consuelo, todo es tan injusto. Usted no ha hecho nada para merecer esa angustia. Baste lo dicho para empezar. ¿Qué le parece? Título, volvamos atrás y comencemos otra vez. La historia comienza con un notable currículo de un hombre excelente. Job puede convertirse en nuestro héroe de la perseverancia, pero recordemos que él es apenas un hombre,
No es Superman, no es un ángel en un cuerpo humano, es solo un hombre. Y dice Job 1:1, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No significa perfecto, significa que no se dio al mal moral. Era un hombre que manejaba sus negocios con integridad, cumplía su palabra, trataba con equidad a los demás. Como resultado, era respetado por todos, dentro y fuera de su familia. Era íntegro, tenía un gran respeto por Dios y siempre evitaba el mal. Era un hombre con temple y hablando de su familia, fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas. En el tiempo de la historia de Job, los 10 son ya adultos, su vida estaba en su cenit. A esas alturas, Job tenía numerosas posesiones, entre estas había 7,000 ovejas. Mucha de la lana de los animales debió ser vendida. La parte que le quedaba podía ser usada para fabricar ropa adecuada para los días de invierno. La comida de la familia debía ser provista por estos animales y las hectáreas de cultivos. Había también 3,000 camellos. Imagino que Job tenía un negocio de transporte para las caravanas que iban al oriente, al occidente. Sin duda, alquilaba sus camellos y esos camellos eran también su transporte personal. Había 1,000 bueyes uncidos de 2 en 2 para labrar los fértiles campos, preparando el suelo para plantar la semilla que después daría abundancia de comida. Luego se nos dice que había 500 asnas. En esos tiempos antiguos las asnas proporcionaban el manjar del día, leche de burra. Sobre todo, era una familia feliz y saludable de 10 hijos adultos que vivían cerca. No había que cambiar pañales, no había que bañar a nadie, no había que andar llevando de un lado a otro a nadie. No había que hacer muchas comidas, no había que preparar algo para llevar a la escuela, no había muchachos con grandes tatuajes conduciendo elegantes automóviles, apareciendo y tocando la bocina a las hijas frente a la casa. Nada de hijas adolescentes con anillos en las narices, ni ombligos perforados deambulando por la casa. Todo eso ya había quedado atrás en las vidas de Job y su esposa. Job tenía todo lo que necesitaba y sorprendentemente nadie lo estaba criticando porque no había nada que criticarle. Job había tenido éxito. El difunto J. Vernon McGee escribió esto en su libro titulado Job. Este hombre vivía en el regazo de la riqueza. La última parte del versículo 3 nos indica que era Howard Hughes, John D. Rockefeller, Henry Ford y todos los magnates del petróleo puestos juntos. Cuando leo esto, me acuerdo que él escribió esas palabras en los años 70. Seamos francos, por el colapso económico de fines de la década de los 80, lo más que se acercaron al dinero los petroleros fue cuando enviaban gasolina a las estaciones de servicio que había a la vuelta de la esquina. Hoy pudiéramos decir que era Bill Gates, Donald Trump y Ross Perot, todos envueltos en uno. Job tenía salud y riquezas y era bueno y piadoso, pero no había dejado de relacionarse con las personas. Usted notará que él sí tenía sus preocupaciones. Job 1 de 4 y 5. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba, levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía continuamente. Al ofrecer hasta 10 holocaustos en nombre de cada adulto joven, le preocupaba que en sus corazones pudiera haber algún indicio de desobediencia o que tal vez uno de ellos dijera un chiste subido de tono durante sus frecuentes reuniones. Job es diligente en lo más profundo de su ser, espiritualmente sensible no solo a lo que concernía su vida, sino también a la de sus hijos. Era un hombre de oración, un hombre puro, un hombre con alma de sacerdote, un hombre fiel. ¡Qué hombre tan extraordinario! Francis Anderson, en su libro Job, Tyndale O.T. Commentary Series, serie de comentarios de Tyndale del Antiguo Testamento, escribe estas esclarecedoras palabras.
No tenemos que suponer que pasaban todo su tiempo celebrando ruidosamente y que no trabajaban. No hay ni una pizca de borrachera, inmoralidad o indolencia. Job no expresa ninguna ansiedad a ese respecto, aunque está consciente del peligro de que pudieran caer en la impiedad. Estas encantadoras reuniones familiares eran parte de la atmósfera de bienestar con que comienza la historia. Ellas son una muestra de la buena fortuna, o más bien de la bendición de Dios. El remate de esta feliz escena es el piadoso padre asegurándose doblemente de que todo estaba bien. Lo repito, qué hombre tan extraordinario. Título: Cambia la escena. Al final del versículo 5 debe de haber habido una pausa. Si fuera una novela, usted habría dado vuelta a la página y pasado al capítulo siguiente de la historia. Si fuera una película, se habría producido una desaparición gradual de la escena. Usted habría estado en la oscuridad durante unos segundos y luego una brillante escena aparecería diciéndole que estaba en otro escenario y en otro tiempo. Si fuera una obra de teatro, las cortinas se cerrarían al final del versículo 5. El público tendría algunos minutos para estirarse y levantarse y luego se sentaría para la apertura de la cortina después de que los tramoyistas hubieran cambiado el escenario de la tierra al cielo. Pero esas señales no aparecen en la Biblia. Usted simplemente pasa del versículo 5 al 6. Los versículos 1 al 5 están llenos de buenas noticias, de maravillosas bendiciones de integridad en los negocios, de pureza de corazón y de fidelidad de vida. El hombre es espiritualmente maduro, hogareñamente diligente y profesionalmente respetado. Mientras él duerme, comienza para nosotros otra escena de la cual Job no sabe nada. Cosas parecidas suceden en nuestras vidas también. Cuando no estamos conscientes de ellas, Dios está llevando a un plan que nos asombraría y en ocasiones escandalizaría. Él está permitiendo que sucedan cosas que nunca habríamos esperado. Sin el conocimiento de Job, algo está sucediendo en los cielos. Somos transportados del planeta Tierra al tercer cielo para ver lo que ocurre. Piensa en la diferencia que hay entre las primeras palabras de Job 1.1 y Job 1.6. Hubo un hombre, 3 puntos. Aconteció cierto día, eso ya es el versículo 6. Hubo un hombre que vivió en esta tierra. Hubo un día en el trono celestial. Somos levantados del ambiente familiar de la tierra a la escena no familiar de la presencia de Dios en el cielo. Los únicos cómodos allí serían los serafines que llenaban la presencia del Dios viviente con el movimiento de sus alas. Ellos son los siempre presentes servidores del Altísimo, llamados en el versículo 6 los hijos de Dios. Al mirar el Señor Dios a su alrededor, ve a sus sirvientes angelicales que han venido a presentarse delante de Él. ¿Por qué no? Ellos son responsables ante Él, cumplen sus órdenes para llevar a cabo su voluntad. Pero entre ellos hay un intruso, hay alguien que no está entre los ángeles elegidos. Es identificado en el texto hebreo como el Satán. Cada vez que aparece el nombre de Satán en los primeros 2 capítulos de Job, es Ha-Satán, que significa el Satán. ¿Qué significa eso? Satán es un verbo hebreo. La mayoría de las palabras hebreas tienen un origen verbal. Satán significa ser un adversario, resistir. Por tanto, la forma sustantiva se traduce a menudo como el adversario o el acusador. Satanás acusa al pueblo de Dios día y noche. De repente, el acusador aparece entre los otros ángeles. Haga una pausa y recuerde que Satanás no es un pequeño diablillo con traje color rojo que lleva un trinche y que se sienta en uno de sus hombros para susurrarle tonterías en el oído. Esa es una caricatura medieval que a Satanás le encantaría que usted creyera. Él es el arcángel más atractivo, inteligente y poderoso jamás creado por Dios. Él no ha perdido su inteligencia, no ha perdido su poder, tampoco ha perdido, sin duda, su cautivadora hermosura. Él también es malévola, es malévolo. El método favorito de Satanás es actuar entre bastidores, porque es invisible. No significa que no sea real. Como veremos un poco después, él tiene personalidad y está firmemente consagrado a destruir al pueblo de Dios y a oponerse al plan de Dios. Es a este insidioso adversario al que vemos de pie en los cielos en medio del grupo de fieles ángeles servidores.
Tituló Un plan malévolo propuesto por Satanás. Comenzando con el versículo 7 y hasta el 12, tenemos un diálogo muy interesante que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. El Señor Dios vio al intruso y le dice, ¿de dónde vienes? Job 1:7. Por favor, no interprete mal esto. Por ser omnisciente, Dios lo sabe todo. Su pregunta pudiera traducirse, cuéntame qué has estado haciendo, dime qué está pasando. La respuesta de Satanás es breve y luce descarada. De recorrer la tierra y de andar por ella. El adversario tiene acceso a este planeta como también al cielo. Se mueve alrededor de la tierra al igual que sus demoníacas fuerzas. Tiene acceso inesperado a donde desee ir. Los elementos terrenales que nos refrenan a nosotros no lo afectan a él. Por ser sobrenatural, puede moverse al instante de Asia a América. Podría dejar Australia y estar en el Polo Norte en fracción de segundos. Cuando Satanás dice, he estado recorriendo la tierra, quiere decir eso, literalmente. El Señor le pregunta después, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Job 1:8. ¿Qué título tan excelente le dio Dios a Job, mi siervo? Él pudo haber sido considerado el más grande de todos los orientales. Job 1:3. Pero el hecho maravilloso en cuanto a Job es que él era el siervo de Dios. Aunque era bien conocido en todas partes, él no era ninguna celebridad a los ojos de Dios. No había nada de orgullo en el corazón de este hombre. La evaluación que hace de él es impresionante. No hay otro como él en la tierra. Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Al escuchar la palabra mal, la fuente del mal responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9, dicho con nuestras palabras, oye Dios, ¿qué trato tan considerado le das? Este hombre goza de un trato especialísimo. El acusador sigue diciendo, ¿acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Job 1:10. Piense en los conceptos. Has protegido su cuerpo de la enfermedad, has protegido de daños a su familia y también has protegido sus bienes de la destrucción. Tiene todo lo que quiere por donde se le vea. La muralla divina que hay alrededor de la vida de este hombre es envidiable, pero no solo lo has protegido, también has bendecido el trabajo de sus manos. Sus posesiones, al igual que su fama, han aumentado en la tierra. El acusador está alegando favoritismo divino. ¡Qué audacia! Has construido un vallado alrededor de él, le has bendecido como a ningún otro. ¿Quién no te adoraría así? Aquí vemos la personalidad del acusador. Sabemos que tiene intelecto porque conversa con el Señor. Vemos que Satanás tiene emociones porque siente antagonismo hacia Job. También tiene voluntad porque se propone destruir a Job con la esperanza de desacreditar a Dios. La gran esperanza de Satanás es destruir a Job. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Job 1:11. Derríbalo hasta el polvo como al resto de esos humanos que tienen que arreglárselas en la vida y verás de qué está hecho. Se volverá contra ti en un segundo. Es un plan astuto, pero también injusto. Job no merece ni siquiera la sugerencia del maltrato. Job ha caminado con Dios ciertamente en su adultez. Le está diciendo Satanás a Dios, en otras palabras, derríbalo hasta el polvo como al resto de esos humanos que tienen que arreglárselas en la vida y verás de qué está hecho. Se volverá contra ti en un segundo. Es un plan astuto, pero también injusto. Job no merece ni siquiera la sugerencia del maltrato. Job ha cambiado con Dios, ciertamente en su adultez. Él es ahora el mejor de los mejores, el más grande de todos los orientales, y como si fuera poco, es un siervo de Dios. Pero nada de eso impresiona a Satanás. Su malévolo plan es incitado por sus perversas sospechas. Si quieres saber de qué está Job realmente hecho, quítale todo ese trato indulgente y esa protección cuidadosa. Quítale el confort y verás de inmediato que se vuelve contra ti. Y verás si no te maldice en tu misma cara. Job 1:11. Esta es la predicción de Satanás. En vez de tratarlo como a un niño mimado,
¿Por qué no lo tratas como cualquier otro de la tierra? Has de saber lo que se siente con la muerte de un hijo. Haz que pierda todas sus posesiones. Deja que todo eso lo golpee con toda su fuerza y verás de qué está hecho Job. Su argumento es claro. Job está adorando a Dios por el provecho que él saca de eso, no porque el Señor es en verdad lo primero en su vida. Dios había oído ya suficiente, y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Job 1:12. Pare, no siga leyendo por un momento. Este es un pensamiento terriblemente espantoso. Lea una vez más las palabras del Señor, solo que más lentamente. Observe el permiso que Dios le da a Satanás. Todo lo que él tiene es tuyo para que hagas lo que quieres. Luego añade una salvedad: solamente no extiendas tu mano contra él. No toques su vida, no toques su cuerpo, ni su alma, ni su mente. Puedes quitarle sus posesiones y puedes atacar su familia, pero no te metas con el hombre. Satanás partió de la presencia del Señor con una sonrisa siniestra. Recuerde que Job no sabía de este diálogo. Título: 4 principios que siguen siendo ciertos hasta el día de hoy. Baste lo dicho para una sentada. Volveremos al plan de Satanás en el capítulo siguiente. Hagamos una pausa aquí para pensar qué tiene que ver todo esto con nuestro mundo hoy. Surgen 4 principios que parecen relevantes. Primer principio: enfrentamos un enemigo que no podemos ver, pero es real. Tenemos un enemigo sobrenatural y nos enfrentamos a él o con algunos de sus emisarios regularmente. Y jamás lo dude, todo esto es real. Él espera que su engañosa estrategia le juegue una mala pasada a su mente para debilitarla y finalmente lo derribará. El deseo del acusador es arruinar su testimonio, así como destruye su vida. Mientras tanto, si eso significa destruir sus relaciones familiares, lo hará. Si hace falta tentarle para que usted haga secretamente manejos sucios de dinero en su negocio que no habría hecho en el comienzo, lo hará. Él probará todo lo que haga falta. ¿Cuál es su situación personal en este momento? ¿Estaría dispuesto a apostar que la mayoría de quienes leen este libro están pasando ahora por algo que es injusto? Es muy posible que usted simplemente no merezca lo que está sucediendo. Las consecuencias pueden haber comenzado a afectarle. Usted no esperaba nada de esto, no pensaba que esto le sucedería, pero ha sucedido. Créame lo que le digo, lo que le ha sucedido es parte necesaria de su crecimiento espiritual. Sí, necesaria. Yo finalmente he comenzado a aceptar esa realidad después de todos estos años de mi vida. Al concluir este capítulo, quiero dirigirme a aquellos de ustedes que han entrado en el territorio de Job. Por lo menos les he preparado para dar mayor atención al mensaje entretejido a lo largo de este libro. Ustedes han visto solo un atisbo de cómo comenzaron las cosas. La historia no termina cuando Satanás se marcha de la presencia del Señor. Hay mucho más en cuanto a la historia de Job, y tengo que repetir lo que dije al comienzo: cuanto más se desarrolle, más comprenderá que la vida no es solo difícil, sino además injusta. El silencio de la voz de Dios le hará preguntarse si Él siquiera existe, y la ausencia de la presencia de Dios le hará preguntarse si Él siquiera se interesa, si existe y si se interesa de verdad. Esto es el capítulo 1, la introducción y el capítulo 1. ¿Qué le parece? Yo creo que para comenzar este libro estuvo bien, ¿no? Lea de nuevo, le invito a que lea el libro de Job nuevamente para que vaya entendiendo y saboreando todo lo que el escritor dice acerca de este libro maravilloso. Job, un hombre de heroica resistencia. Que Dios les bendiga, que tenga usted descanso y nos vemos el domingo, primero Dios. Dios con ustedes. Bendiciones.